Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, que estén ya en casita descansando, y los que van en camino a sus hogares, pues que Dios me les guarde y me les bendiga también. Así es que es un tiempo especial porque el Señor nos habla de otra manera, ¿verdad? Siempre hay opciones que el Señor nos da, pero este día nos conlleva a otra dirección. Y pues vamos a orar antes de iniciar el tema, y que Dios me les bendiga mientras mis hermanos se van conectando. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Toma el control de mis labios, Señor. Toma el control de mis pensamientos, igual de mi boca, Señor. Que fluya palabra de vida, Señor. Aquella palabra que trae bendición, que trae alegría, Señor. Pero también trae exhortación, pero de una exhortación que venga de ti, Señor. No mía, Señor, sino que venga de ti, Padre. Bendigo a mis hermanos varones que ya están en casita, y a los que van de camino a casa, llévalos con bien, Señor. Que su salida y su regreso sean bendición, siempre confiando en que tú vas con ellos. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestros pastores, Señor, a nuestras autoridades, y que este día, Padre, puedas tú llevarnos al camino de lo bueno, de lo perfecto, de lo agradable, y que podamos escuchar, Señor, no solamente un consejo, Señor, no solamente una prédica, Señor, sino que realmente podamos ser aquellos ministros que amen, Señor, la palabra, y que puedan discernir los tiempos por los cuales estamos, Señor. No se trata de edades, señores, simplemente es un tiempo donde tú nos hablas desde los más jóvenes hasta los más adultos, Señor, y yo creo que todo tiene una preparación, Padre. Te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, a todos los que se encuentran ya conectados, que el Señor me les guarde. Este tiempo es de varones consagrados, y la palabra que vamos a ver este día es reafirmar. Dentro de la palabra reafirmar, hermanos, necesitamos primero recordar un poquito. Acuérdense que no habíamos podido retomar la parte de los varones como tal, lo que dejamos inconcluso, ¿verdad? De los temas, pero hoy es un tema diferente. Quiero llevarlo un poquito al recordatorio. Recuerde que nosotros como varones fuimos y debemos de ser consagrados, amén. Y una de los significados, de consagrados es mei. Esto ya lo habíamos visto, quiere decir llenar, ser llenado. En aplicación amplia, abastecer. Recuerda que también ya vimos abastecer, armar, colmar, cumplidamente, cumplir. Ya también habíamos visto de engaste, llenar, juntar, finalmente, perfecto. Pero este día vamos a hablar de la palabra reafirmar. Una de las cosas que significa consagrados es reafirmar. Pero antes de poder introducirnos a la palabra reafirmar, necesitamos ir aprendiendo para qué el Señor nos llamó el día de hoy. Fíjese que la palabra consagrados significa apartarnos del pecado. Entonces, como varones consagrados, como jóvenes consagrados varones, obviamente, y aún como pueblo en general también, nosotros fuimos apartados para el Señor de una manera en la cual no podemos continuar caminando, porque el que nos apartó y el que nos separó para su obra es Dios. Entonces no cabe, como dice aquí el significado, apartarse del pecado y del mundo para dedicarse de una forma exclusiva al servicio del Señor. Y me llama la atención porque cuando hablamos de exclusividad quiere decir que no es algo común, es algo que tiene un valor mayor, pero que es importante dentro del servicio de Dios. Entonces, como varones consagrados, necesitamos entender esta noche que el Señor ya nos apartó, pero nos apartó para que no pequemos más. ¿Para qué? Para que no vayamos, como dice la palabra, en las corrientes, sino que nosotros como varones necesitamos apartarnos primeramente nosotros como padres, para poder entonces ayudar a nuestra familia a poder ser consagrada para el Señor en su buen servicio, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, pues yo doy gracias a Dios por este tiempo, porque hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado de una manera o de otra a poder separar lo malo de lo bueno. A veces el Señor nos da la oportunidad también de considerar nuestros caminos, nos ayuda también a poder decidir qué es lo que vamos a hacer, nos ha dado autoridad como varones, ¿verdad? También nos ha enseñado que no se trata solamente de fuerza,
sino que necesitamos tener la capacidad de poder hacer estrategas también, administradores. Nos ayuda también el Señor a poder ser fieles, a permanecer, a completarnos, ¿verdad? Recuerden que completar era estar totalmente terminado, pero quiero llevarlo a la parte de consagrar y que eso se nos quede un poquito marcado en el corazón, porque pudiéramos creer solamente que consagrado es separado para el servicio, y sí, pero dice Proverbios, ahí sí me acompaña con su Biblia, si alguien tiene otra versión y me la puede compartir. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Muchas de las veces, amados varones, nosotros como parte de liderazgo de nuestra nación y de nuestra casa, tenemos la mala suerte de que a veces en nuestros labios hay maldad, o actuamos con maldad, o a veces nos hacemos de las cosas de una manera que no agrada a Dios, porque dice más adelante, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y cuando habla de iniquidad la palabra es cuando hay algo que ya lo hacemos tan constante, tan normal, que le dejamos de ver lo malo y lo hacemos como parte de nuestra vida, y eso hace que no solamente ya se vuelva un pecado, sino que lo convertamos en una iniquidad, y que esa iniquidad padece ser que no puede salir, pero cuando el Señor nos habla de consagración, nos habla de apartarnos. Entonces por eso dice este versículo, aparta de ti. Y dice, y aleja de ti. Dos cosas importantes, apartar es consagrarnos, y alejarnos es como cuando dice la Escritura, si te arrepintieres, como el versículo que hemos estado viendo, si te arrepintieres y te apartaras o te alejaras, alcanzarás misericordia. Pero en este preámbulo, cuando dice aleja de ti la iniquidad de los labios, quiere decir que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, y no, aún, hermano, nuestra manera de resolver problemas. Porque ciertamente dentro de la palabra del Señor tenemos conocimiento, tenemos bendición, tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, pero necesitamos nosotros también comenzar ya en esta última recta que el Señor ya viene por nosotros, como varones, a decir, a ver, Señor, ¿qué me falta, verdad? Tengo que cambiar mi manera de actuar, de pensar, de hablar, porque a veces hablamos de una manera que no le agrada a Dios, porque somos movidos también en la cuestión de, dependiendo cómo están nuestros problemas, cómo está lo que nosotros hacemos, qué tan afligidos estamos, reaccionamos a lo que es nuestra familia, nuestra vida, y luego no podemos hablar ni siquiera con verdad, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos cambiar. Pero mire, lo quiero llevar a Proverbios 28:9. Ahorita estoy fijando una base y vamos a ir introduciéndonos en lo que es afirmar, pero primero quiero que entendamos bien qué es consagrar. ¿A qué nos referimos con consagrar? Sí, claro, es apartarnos, pero hay que ir más allá de lo normal, ¿verdad? Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Recuerde que ayer yo le compartí, le decía que en el versículo decía, escúchenme, y cuando hablaba de escucharme, quiere decir que nosotros como varones necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar en ese día, a lo que el Señor nos va a dar la instrucción. No podemos nosotros como varones ignorar la palabra de Dios o hasta cierto punto dejar de oír la ley de nuestro Padre, porque entonces todo lo que hablemos no va a tener una reacción buena en nuestra familia. Nuestra oración, dice ahí, también es abominable. Imagínese, hermano, que nosotros podamos orar por nuestra familia y que no sea aceptada porque nosotros dejamos de oír, ¿verdad? Porque nosotros apartamos nuestro oído para no oír la ley de Dios. Pero en otro versículo también dice, Ezequiel 18:30 dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Entonces, si lo vemos a la luz de la palabra, consagrarnos, el Señor es muy vasto en conocimiento, porque dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y nos os será la iniquidad causa de ruina. Entonces, cuando el Señor nos habla de apartar, nosotros estamos tratando de comprender el parámetro de que necesitamos tomar el camino de lo correcto. Nosotros como varones no podemos tener un camino diferente al de Dios, porque recuerde que usted y yo tenemos en nuestras manos
en nuestra dirección, con nosotros, a toda nuestra familia. Y si nosotros como varones no caminamos conforme Dios dice, entonces puede haber una pequeña o muy grande consecuencia para nuestras familias, porque ciertamente podemos caminar en una dirección equivocada. Mire, aquí tengo de palabra de Dios para todos. Dice en esa versión: no permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Entonces, imagínese, hermano, hasta qué punto nosotros tenemos que entender y tenemos que cambiar, que de nuestra boca no puede salir o no pueden correr dos corrientes, una de maldad y una de bendición. No, tenemos que edificar y ya reafirmar, hermano. Necesitamos reafirmar lo que somos, lo que hacemos, lo que significamos, reafirmar la autoridad que tenemos, reafirmar lo que nos sale bien, empezar a comenzar a tomar decisiones que puedan afectar de manera positiva a nuestra familia. Porque si yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros como varones queremos que nuestra familia sea respaldada o queremos que nuestra familia sea protegida, que nuestra familia llegue a la salvación? Todos queremos que nuestra familia sea cubierta. Pero nosotros necesitamos reafirmar nuestro compromiso aún con el Señor, reafirmar nuestras promesas con el Señor, reafirmar aún si hemos pecado, decirle al Señor: ok, Señor, tiempo de arrepentimiento y de oportunidad. Entonces ahora, Señor, reafirma mi camino, reafirma mi propósito, ayúdame a tener autoridad, ayúdame a tener no sé, tal vez hasta cierto punto el conocimiento de lo bueno, pero sí necesitamos ya enfocarnos como varones a que en este tiempo ya necesitamos empezar a tomar decisiones, porque el tiempo, hermanos, está terminando, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Miren, en otras versiones, en Nueva Traducción Viviente dice: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Entonces, fíjese cómo todo nos habla de mentira, falsedad, corrupción, y a veces, hermano, pareciera ser que como varones caminamos en corrupción, caminamos en falsedades, porque, hermano, no es de débiles el poder decir: creo que mi familia está como, hermano, ya se está yendo de lado el barco, ¿verdad? O pastora, ya mi familia ya se está ahogando a la manera del arca, nada más que en otra historia, ¿verdad? Ya como que el barco ya va de ladito. Y no, Señor, ayúdame. Pero a veces preferimos caminar en la mentira para cubrir el pecado de nuestra familia. Pero yo les recuerdo algo: tal vez nosotros lo podemos ocultar a las personas que nos conocen, a nuestras autoridades, pero hay alguien que lo compró a precio de sangre, que le es valioso, y es el Señor, y Él es el que le va a pedir cuentas de su familia. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿verdad? No se lo quiero dar como un ejemplo de maldición, no, sino no se recuerde y sea usted consciente que todo lo que hoy su familia construya, lo que usted como varón pueda dominar, lo que hoy aún como matrimonio puedan alcanzar, eso va a ser también una gloria que como varones vayamos a lograr. Porque ¿de dónde va a venir la bendición, hermanos? Si todo lo que hagamos tiene que venir, ¿por dónde? Por la cabeza, y nosotros somos la cabeza. No nos llamó el Señor a hacer cola, sino a hacer cabeza. Nosotros como varones necesitamos volver a nuestra seguridad, aún como varones, a retomar el vigor, a volver a retomar las buenas decisiones, al poder hablarle a nuestra familia con bendición, porque ciertamente a veces a todo mundo le podemos hablar de una manera agradable, pero cuando estamos dentro de nuestro hogar, entonces realmente sacamos el carácter que no se parece al de Cristo. Porque nuestro Dios nos enseña que para parecernos a Él necesitamos tener un carácter de amor, de paciencia, de misericordia, ¿verdad? Y yo les compartí ayer qué tan importante es la misericordia aún como familias, pero qué más importante es la misericordia como padre de familia. Pero mire, en lo mismo que le estaba diciendo, consagrados, que quería, o que significaba, uno de sus significados es reafirmar. Mire que significa volver a decir algo con seguridad. Eso habla de autoridad. Confirmar un hecho o dar más fuerza a una idea o cosa. Sus usos principales son confirmar, ratificar, y fortalecer. Reafirmar también, hermano, dentro de los significados quiere decir fortalecer y consolidar la fe, el carácter y el compromiso de Dios. Entonces, mire, yo le quiero comentar algo. Si significa fortalecer,
también reafirmar, entonces pudiéramos decir que entonces el Señor nos habla de un pueblo o de unos varones que han sido débiles, que a lo mejor hemos perdido la fuerza, hemos perdido la seguridad, hemos perdido el valor, porque a veces creemos, hermanos, que solamente se trata de proveer la casa. Y sí, es una de nuestras funciones como varones, pero nosotros necesitamos estar fortaleciéndonos en la fe como varones. Yo sé que hay preocupaciones, que hay dificultades, pero nosotros necesitamos ser los que estén más pegados al Señor, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones de toda nuestra familia, las que marcan la diferencia en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, recuperar también, mire, uno tiene que recuperar la seguridad que el poder de Dios nos da al ser llamados y apartados, porque cuando el Señor nos llama y nos aparta y nos reafirma, o sea, nos devuelve la confianza y la seguridad, nosotros podemos ratificar y fortalecer lo que somos, lo que hacemos, cómo actuamos, hermano, que a veces nuestro carácter es duro para los nuestros, pero cuando se trata de varones en la batalla, en el defender, en el proteger, entonces perdemos la fuerza. Y la fuerza ya nos la robó el enemigo, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos reafirmarnos en el Señor. Necesitamos volver a decir algo, volver a comenzar. Necesitamos volver a practicar las cosas buenas, pero no de una manera que creamos que el tiempo todavía es vasto, no. Tenemos que caminar de una manera que nosotros podamos considerar que el Señor está a punto de venir y que nuestro tiempo se está terminando. A nosotros varones nos van a pedir cuentas de nuestra familia. A nosotros varones nos van a decir, yo te di dones y talentos. A nosotros varones nos van a decir, me tenías que buscar porque yo era el Dios de tu provisión. No nos olvidemos de eso, hermano. Lo que tenemos, sea mucho o poco, seamos agradecidos. Porque tenemos un parámetro equivocado de lo que es tener. No es solamente tener y almacenar y tener lujos. No. Tenemos que ser agradecidos cuando tenemos y cuando no tenemos, porque pudiera ser que no tengas nada, pero el Señor nunca nos deja sin nada, siempre nos deja con una porción para poder seguir nuestras actividades. Mire, aquí también nos escriben, también es reafirmar, es volver a dar firmeza a algo que se ha debilitado o que necesita ser consolidado. Imagínense, reafirmar también es volver a la firmeza de algo que ha sido debilitado. Yo me pregunto, ¿cuántos varones ya somos tan débiles en el área espiritual? Que todo lo que hacemos, que todo lo que planeamos, que todo lo que creemos lograr con nuestras fuerzas ha traído una devastación a nuestra familia. Necesitamos ser fuertes, hermanos varones. Necesitamos ser hábiles. Necesitamos ser vigorosos, capaces. Necesitamos también, hasta cierto punto, ser aquellos que dicen, Señor, me rindo a tus pies. O sea, ser débiles para el Señor y decirle, no, mi fuerza aquí no importa, Señor. Aquí lo que importa es que tú me ames. Que tú me bendigas, Señor. Me rindo ante ti para que sea fortalecido. Porque, hermanos, déjeme, le doy una noticia. Usted tiene que entender que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos en esta vida, hermanos, va a traer una decisión o una conjugación de la práctica y el bienestar, pero para nuestra familia. Nosotros necesitamos darle valor a nuestra familia como varones. Mire, recuperar aún nuestra identidad como varones, porque a veces se pierde, sí. Y a veces, hermano, no solamente la perdemos, a veces le decimos al enemigo, llévatela porque yo soy débil. Porque a veces, hermano, lo vamos a ver más adelante en la enseñanza, pero a veces cuando no se nos reconoce el esfuerzo que tenemos o que hacemos por la familia, cuando no se nos reconoce algo en nosotros que hemos hecho bien, perdemos la fuerza. Y empezamos a decir, es que, ¿para qué me esfuerzo? Nadie me lo reconoce.
¿Para qué hago si nadie me aplaude? Pues es que yo me mato trabajando y mi familia nunca me dice, ay, pues tú, gracias, síguete esforzando, que el Señor te bendiga. Siempre queremos buscar el reconocimiento de las personas, pero déjenme le digo una cosa. Si a usted lo llamó el Señor, si a usted lo consagró el Señor y hoy le está diciendo nuestro Padre hermoso y bueno, reafirma lo que hace, reafirma, fortalécete, varón. Porque usted, hermano, déjeme decirle algo, tiene que levantarse como la cabeza de la casa y empezar a tomar decisiones que traspasen una atmósfera. ¿Cuántos podemos hablar, hermano, de los hijos? Pudiéramos hablar de violencia tal vez en la casa, pudiéramos hablar de desobediencia, pudiéramos hablar a lo mejor de pornografía, de drogas, de alcoholismo, de tabaquismo, pudiéramos hablar de tantas áreas en nuestros hijos, pero como nosotros como padres los vemos perfectos, no queremos llevar a la fortaleza. Si uno como varón se fortalece, entonces el Señor nos equipa con el conocimiento para poder entonces disciplinar, porque lo vamos a ver más adelante. También cuando el Señor disciplina, no es solamente como castigo, es como decirte yo te amo y te amo tanto que necesito disciplinarte, necesito probarte, necesito reafirmarte. Necesito fortalecerse, y cuando el Señor nos disciplina, hermano, nosotros deberíamos decir, no es causa de gozo, pero más sin en cambio, gracias, Señor, porque no te has olvidado de mí. Es una manera en que el Señor nos puede demostrar su amor, ¿verdad? Pero mire, quiero leer unos comentarios aquí de mis hermanos. Nuestra hermana Jessie dice, Gedeón pidió varias reafirmaciones de Dios cuando pidió que el rocío cayera sobre el vellón de lana, mientras el suelo quedaba seco, y luego a la viceversa, y a la inversa, perdón. Y fíjese, una de las cosas importantes también dice aquí, Ezequías pidió que el Señor hiciera retroceder la sombra del reloj de sol 10 grados como confirmación de que sanaría. Imagínese usted todo lo que pudiéramos aprender de reafirmar. Porque llega un punto en nuestra vida, hermanos, que necesitamos decirle al Señor, yo sí estoy firme en tu casa. No importa el proceso, no importa, Señor, lo que me venga. Yo confío en un Dios que todo lo ve, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Y siempre nos va a ver como un papá que nos va a decir, ni modo, nos equivocamos, hermano. Cuando sus hijos se equivocan, usted saca la espada y a quien le toque. Pero cuando nosotros nos equivocamos, el Señor nos disciplina, nos corrige. Pero es para que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Entonces, si lo asemejamos a la enseñanza como padres, lo que el Señor nos enseña, usted tiene que disciplinar a sus hijos para que el día de mañana usted, en vez de generar tristeza, sea causa de alegría la disciplina, aún para ellos. Pero miren, lo quiero llevar a Hebreos 13:9, perdón. Dice, no seáis llevados de acá por allá por doctrinas diversas y extrañas. Porque a veces, hermano, le creemos a todos las doctrinas y cómo transquiversan la palabra algunos, pero lo creemos. Y cuando Dios nos dice algo, hermano, no le creemos. Recuerde que nosotros vamos en busca de un Dios de lo alto, no de un Dios terrenal. Porque buena cosa es afirmar el corazón. Y aquí me voy a detener bastante tiempo, hermano. Y diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Y mire, un corazón afirmado, hermano, difícilmente puede ser movido, como dice la palabra, de aquí para allá, en corrientes o en doctrinas extrañas y engañosas. Difícilmente un corazón que está firme en la fe duda de lo que Dios dice. Difícilmente un corazón bien afirmado hasta cierto punto se debilita porque está afirmado. Hay algo que está afirmado y que no es inmovible. ¿Por qué? Porque sabe uno a qué Dios servimos. Y al menos yo, hermano, yo sé a qué Dios sirvo. Y mi corazón tiene que estar firme en lo que yo fui llamado. ¿Usted cuál es su llamado? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento?
¿Cuál es aquello a lo que el Señor le dijo desde que era pequeño? Porque dice, nos han enseñado desde pequeños hasta la juventud y hasta ser grandes, de una o de otra manera llegó el conocimiento de la palabra o alguien nos habló de Dios. A lo mejor algunos recibimos profecía, a lo mejor algunos recibimos promesa. Y esas promesas, hermanos, nosotros tenemos que considerarlas buenas. Pero necesitamos empezar a ver las doctrinas que vienen de lo alto, ¿verdad? Mira, hermano, un varón puede enfrentar opiniones, presiones, tentaciones, emociones y temporadas difíciles, porque así somos los varones. Estamos para resistir porque el Señor nos hizo fuertes, valientes, capaces, sagaces, comprometidos, fieles. Esos son los varones que el Señor hizo. Pero cuando su corazón está firmado, las circunstancias pueden cambiar. Mira, hermano, cuando pasamos por opiniones, porque a veces opinan algo de nosotros, a veces hay presiones por traer el alimento a casa, a veces somos tentados y, hermano, la tentación está ahí lista para atacar, lista para presentarnos como nos gusta la tentación, ¿verdad? También están las emociones, lo que sentimos, el decir nadie me quiere, nadie me valora. A veces son nuestras malas emociones y podemos pasar por temporadas bien difíciles, súper complicadas en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Pero si nosotros tenemos un corazón afirmado en el Señor, pueden cambiar las circunstancias, hermano, pero lo que no va a cambiar es lo que nosotros creemos. No va a cambiar la convicción. Yo voy porque el Señor me lo prometió. Voy porque Él fue el que me llamó, ¿verdad? Dice nuestro hermano Román, la profecía más certera es la palabra de Dios. Así es, porque en ella no hay error, ¿verdad? Todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Imagínese, hermano, la palabra permanece para siempre, pero usted y yo en algún momento tenemos que perecer. No porque yo le diga, ay, ya quiero que se muera. No. Pero en algún momento tenemos que perecer. Estos cuerpos que nosotros tenemos, tan chulos que el Señor nos dio, este estuche, hermano, se va a terminar en algún momento, mas su palabra seguirá. Y diríamos, ¿qué pretexto podemos decir al Señor? No, Señor, es que pues hubo un tiempo donde ya tu palabra no llegó, Señor, no se abrió. No, va a decir, Señor, si mi palabra es para siempre. Más bien tú dejaste el camino de lo bueno, ¿verdad? Pero miren, vamos a leer otros comentarios de mis hermanos. Más que nada para nutrir, hermano, este tiempo. Yo lo que quiero es que usted se lleve algo marcado en su corazón también, ¿verdad? Y que el Señor lo use y el Señor me use también a mí. Daniel tenía un corazón firme en Dios, exactamente. Y no se contaminó con los placeres de Babilonia que Babilonia le ofrecía. Híjole, hermano, y Babilonia, hijo. Pero no me quiero desviar, ¿verdad? Muchas gracias, Arturín. Dice hermano Alex, reafirmar significa confirmar, asegurar o declarar con firmeza una promesa, un pacto, una verdad. Génesis 17:7, yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia. Después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo. Yo seré tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Pero mire, me gustó este significado, pacto. Confirmar una promesa o un pacto. Y aquí vamos un poquito a sacar un poquito la espada, hermanos, pero es para bendición de nosotros. Afirmarse significa también establecer o cumplir también. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos pactos hemos hecho con nuestro Dios? ¿De qué manera nos hemos comprometido con nuestro Dios? Y tal vez no hemos llegado a la mitad de la promesa, a la mitad del cumplimiento. Tal vez no nos da las fuerzas, tal vez tenemos tantas preocupaciones, tantas tentaciones, tantas emociones, tantas temporadas difíciles y no vemos salida. Y lo primero que hacemos es decirle, Señor, pues discúlpame, ¿verdad? Estoy cansado, no tengo los ánimos, no tengo la fuerza, no quiero ir más allá, siento que eso es más para mi esposa, mientras mi esposa sirva y mis hijos sirvan, yo soy proveedor y yo me quedo en casa y descanso porque soy el único que hace algo, no hay nadie más que haga lo que yo, todos los demás descansan. No, hermano,
El Señor nos da la oportunidad de tener vida y eso deberíamos de valorarlo. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera vida, no hubiera trabajo. Si no hubiera trabajo, no hubiera un sustento para nuestra casa. Y si no hubiera un sustento para nuestra casa, tal vez ya hubiera perdido a su esposa, tal vez ya hubiera perdido a sus hijos, o tal vez está en el proceso donde, como dice aquí, temporadas difíciles, donde los hijos están cometiendo errores, tantos errores, hermano, tan difíciles, y hasta este tiempo te estás dando cuenta de que lo que has construido por tus propias fuerzas no tiene un peso, porque hasta dónde has afectado a tu familia por el simple hecho de no tomar buenas decisiones, ¿verdad? Dice nuestro hermano Arturito otra vez, y si puede pasar que en el hogar no se te da el valor. Imagínese, hermano, tener ese pensamiento cuando lo más valioso que es para nosotros, la familia, que ellos no den el valor que tenemos. Pero a la manera de Job, aun cuando su esposa lo maldijo, él se mantuvo firme en su fe. Por eso es lo que le digo, a pesar de las circunstancias difíciles, si nuestro corazón está firmado, las circunstancias pueden cambiar, pero nuestras convicciones tienen que ser firmes, así como dice nuestro hermano Arturo, hay que ser firmes en nuestras convicciones. No podemos dejarle al enemigo todo en bandeja de plata para que él haga y deshaga con nuestra familia. No podemos dejar que el enemigo tome posición de lo que nos pertenece. El Señor le puso a usted una ayuda idónea, le puso plantas de olivo alrededor de su mesa. Nos ha dado trabajo, nos ha dado sustento, nos ha dado salud. Dios nos ha dado provisión, nos ha bendecido con un vehículo, con una casa, nos ha bendecido a lo mejor con de repente darse un lujito, ¿verdad? Que usted sale con su familia y pues vamos por un helado, vamos por esto. Y si no tiene ese código, hermano, aguas. Porque no solamente se trata de solventar a la familia, sino nosotros también, ¿qué marcas estamos poniendo en nuestros hijos, en nuestra esposa? ¿Qué marcas? ¿Qué marcas le dejamos a nuestra familia para que algún día sus hijas, imagínense, hermano, un ejemplo bien fácil, usted a sus hijas les enseña, les da, las provee, les habla con amor, las sustenta, las acoge, ¿verdad? Las protege, y cuando llegue alguien, hermano, que sea un malandro por ahí, aunque les hable bonito, como dicen por ahí, aunque les hable bonito, aunque las quiera convencer, ellas no van a dudar porque tienen un papá que no necesita que otro le hable bonito, sino que usted ya sembró en ellas el amor, y eso no va a hacer que ellas tomen malas decisiones. Lo mismo que los varones, ¿cuántos papás a sus hijos no les dan el valor de hombres? Y viene cualquier mujer y ellos solo por sentir necesidad de amor, cualquiera que les diga mi amor, mi vida, qué guapo, hermano, perdemos el valor. ¿Por qué? Por ser aceptados por alguien que no, y ni siquiera es con la que nos vamos a quedar. Ezequías pidió que el Señor hiciera retroceder la sombra del reloj del sol 10 grados para confirmación de que sanaría así. Esta nos la había compartido nuestra hermana Jessie. Y mire, le pudiéramos decir al Señor, Señor, que en vez de que sea de noche, sea de día, para reafirmar que tú me amas. Tal vez el Señor lo haría. Pero ¿cómo podemos acercarnos de una manera que lo que pidamos se pueda hacer puede ser en el cumplimiento de lo que nosotros estamos anhelando? Porque a veces, hermanos, de veras, nosotros, tenga usted mucho cuidado y tengamos cuidado, porque cuando el Señor pueda venir en su visitación a nuestro hogar y empiece a escudriñar a nuestra familia, no sería grato que el Señor nos dijera, aquí en esta casa hay ruinas, y no debería ser así. Si usted necesita corregir el caminar de su familia, si usted necesita corregir a los hijos, claro, siempre con amor, ¿verdad? Si usted quiere corregir o decir a su esposa, ¿sabes qué? Hay que reafirmar lo que estamos haciendo. Hay que recordar lo bueno y reafirmarlo, porque tiene que ser diferente, tiene que cambiar, no podemos seguir igual. No podemos seguir solo en una rutina y no cambiar. No. Tenemos que ser diferentes. Dios, mire, hermano, Dios no quiere hombres solo que sean fuertes, sino quiere varones consagrados que permanezcan firmes cuando nadie los reconoce. Entonces, imagínese, hermano, permanecer sin tener reconocimiento. Sí se puede, porque por eso algo el Señor nos lo dice. Firmes en la prueba, varones, ¿cuántos firmes en la prueba vemos?
o perdemos la fuerza, o nos quitan la fuerza, o entregamos la fuerza. Pero dice la palabra que nosotros necesitamos ser firmes aún en la prueba. Porque el Señor no va a mandar una prueba que no podamos soportar. Así lo dice la Escritura. Y tenemos que tener la confianza en decir, Señor, si estoy pasando por esta prueba o por esta dificultad, yo sé que tú no vas a mandar algo que yo no pueda soportar, de lo cual mi convicción se fortalece, porque el único que me puede salvar de pasar por este valle eres tú, Señor. Entonces eso es reafirmar nuestra convicción, reafirmar nuestro corazón, porque al que le servimos es al Señor. Firmes cuando somos confrontados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados a la luz de la palabra y seguimos siendo firmes? Podemos decir, sí, Señor, tienes razón, por algo me confrontas, ahora tengo que ser firme en mi convicción, en mis decisiones. Tengo que reafirmar que lo que tú dices va a hacer que yo cambie mi actitud para poder tomar una buena decisión. Una decisión, hermano, que puede modificar aún la genética venidera, las generaciones, pero no para maldición, sino que lo que tú hagas transforme tanto tu genética que llega un momento donde, porque también la palabra menciona que como padres también podemos tener paz, podemos vivir en paz, vivir en armonía con los nuestros, y a ese nivel tenemos que llegar donde, mire, tú sabes que tus hijos van a ir por el buen camino. Tú sabes que tu esposa está tomando buenas decisiones. Esto ayuda idónea, no va por encima de la cabeza, siempre se mantiene a la par tuyo, caminando contigo. Tú eres la cabeza, tú tomas las decisiones, tú reafirmas tu autoridad con amor, tú reafirmas tu compromiso con el Señor, y que el día de mañana tu familia digas, oye, pues no tengo problemas. Tanto hemos cambiado, tanto nos hemos bendecido, que a veces cuando peleamos o cuando hay una dificultad o algo extraño, aún en la iglesia, a veces las fricciones, cuando eso sucede ya hasta se nos hace extraño, pero a veces vivimos sumergidos en los problemas y no en las bendiciones, ¿verdad? Mire, la consagración es una evidencia de la permanencia en Dios y de una vida en fidelidad. Entonces, cuando nosotros nos consagramos, hermanos, y nos afirmamos en el Señor, tiene que haber una evidencia de permanecer. Por eso, cuando decía el pastor Francisco, hermanos varones, levántense, despierten, ¿va? Porque necesitamos permanecer cerca del Señor en la iglesia. Necesitamos cumplir las promesas que le hicimos al Señor. O tiene que tocar al Señor, o tiene que tocar al Señor a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestra familia, para decir, ay, creo que ya me tengo que despertar. ¿Por qué? Si ahora que todo está en paz, ahora que el Señor solamente te está diciendo, necesito que permanezcas en una vida fiel conmigo. Tan sencillo como eso, pero tan difícil a nuestro pensamiento humano, porque permanecer es decir, híjole, ya no voy a tener tiempo para nada. No te preocupes, si tú le das todo tu tiempo al Señor, lo que tú anhelas y por lo cual tú te afanas, va a llegar solito, porque es añadidura. Todo lo que usted anhela, lo que yo anhelo es añadidura. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ama y Dios nos bendice, ¿verdad? El corazón se afirma por la gracia. Ve que en el versículo también decía, es afirmar cosa buena, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Y cuando dice el corazón se afirma por la gracia de Dios, mire, el corazón se afirma por la gracia de Dios, y la gracia nos enseña a depender totalmente de Dios. Entonces mi pregunta es, si nosotros no somos fieles, si nosotros no permanecemos, si nosotros no nos afirmamos, si nosotros no buscamos estar en paz con Dios, si nosotros no buscamos de la gracia que proviene de lo alto, entonces no dependemos de Dios, sino dependemos de nuestra capacidad, dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestra habilidad, pero no dependemos de Dios. Hermano, yo sé que es difícil entender muchas veces la palabra de Dios, porque usted podría decir, pero ahí dice gracia, no viandas, que nunca aprovecharon las que anduvieron en ellas. Usted puede hacerse bolas como todos nosotros cuando iniciamos.
Pero también la revelación de la palabra tiene que venir de lo alto. ¿Y eso cómo cree que llega? Cuando uno se mete a estudiar la palabra. No le pido que prepare un tema. Amados varones, no les pido que preparen un tema. Pero sería bueno que todos los días al amanecer, antes de cualquier actividad, podamos tomar una fracción de la palabra y poder decirle al Señor, háblame, ¿verdad? Háblame en este día, Señor. Yo no entiendo muchas cosas, Padre, a veces me confundo, mi cerebro no da más, mi hámster ya se durmió, o ya no tiene una patita, ya no avanza, no sé, Señor. Pero háblame, ¿cuál es el proyecto que yo tengo? ¿Qué es lo que esperas de mi familia? ¿Qué buscas de mí, Señor? ¿Hasta dónde tengo que llegar yo, Padre, para bendecir a mi familia? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuál es el propósito por el cual fui llamado? Usted tiene que buscar al que lo creó para que le dé la dirección. Pero si usted no busca al que le dio la dirección, o no buscamos al que nos dio la dirección, por eso suceden todo este tipo de cosas. No entendemos hacia dónde caminar. El día de mañana hay problemas y usted los resuelve a como usted puede, a como usted siente. No trae éxito. Pero seguimos aferrados a nuestro pensamiento, el pensamiento humano. Pero dice la palabra que sus planes de Dios son mejores que los nuestros. Si usted quiere ser rico, millonario y tener todo, el Señor te dice, no solamente te voy a hacer rico en sabiduría, en amor, en paz, sino que vas a tener lo que es añadido. Y esos son los planes del Señor, hermano. Pero mire, vamos a seguir más adelante. Un varón consagrado entiende que no se trata, como le decía anteriormente, de solo fuerza, sino que permanece porque sabe quién es el que lo sostiene. Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted sabe quién lo sostiene? ¿Usted sabe quién le dio vida? ¿Usted sabe que en el hueco de quién tiene que poner a su familia? ¿Usted sabe para qué tipo de don Dios le dio? ¿Usted sabe qué es lo que hay que hacer? Sí me gustaría que me lo comentaran, hermanos. Mire, dice nuestro hermano Arturito. Salmos 37, 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Imagínese, hermano. Pero mire, dice, el Señor afirma los pasos del hombre. Del hombre, no del niño, no del joven, no del inmaduro, no del consentido, no, del hombre. El que ya maduró, ya fue procesado, ya está caminando en honra, ya está diciendo, no, a ver, tengo que seguir, ¿verdad? Tengo que avanzar, el que ya despertó, el que dice, a ver, toda la familia, si hay que remover, hermano, toda la estructura familiar, hagámoslo, pero que sea basado en lo que dice la palabra de Dios, para que más adelante usted pueda decir, Señor, yo hice de todo, no me dejé. Y avanzaba y seguía y caminaba y me metía más a ti. Por eso yo le decía hoy, es un buen consejo, hermano. No le pido que le dé 1 hora al Señor y que debería hacerlo. Lo ideal, 1 a 2 horas dedicarnos a la palabra. Pero yo solamente le pido que tome para poder hacer un hábito. Usted necesita leer la Biblia. Necesita decir, Señor, a ver, voy a empezar por Proverbios. Voy a empezar, Señor, por los Salmos. Voy a empezar, Señor, por los Apocalipsis, por Primera de Juan. Voy a leer, Señor, y va a ver que usted a lo mejor lo va a leer y no lo va a entender, amado hermano, pero cuando usted va viendo que otras personas van predicando, usted va a decir, eso ya lo había leído. Yo no le había dado, yo no sabía que esa era la intención, ¿verdad? Yo no sabía que, oye, fíjate, dice la palabra que, no sé, el Señor le decía a Noé, no, pues diles que suban al arca, ¿verdad? Porque el tiempo se termina, como ahorita en este tiempo usted y yo, subamos al arca porque el tiempo se va a terminar, pero a la manera de Noé, ¿cuántos va a llegar el tiempo que va a decir el Señor? Cierren la puerta, o se acabó el tiempo, es momento de irnos. Y dice la palabra que había gente que desesperadamente buscaba subir al arca, pero ya la puerta ya se había cerrado. Ya el Señor nos permitió ser inmaduros, tomar malas decisiones, pecar. Ya el Señor nos dijo, arrepiéntete, ya. Yo estoy seguro que nos hemos arrepentido algunos genuinamente. Vamos al camino de alcanzar la misericordia. Pero tiene que haber una evidencia de que usted se arrepintió. No podemos decir solo, me arrepentí y ya. No. Proverbios 16:3 dice mi hermano Román, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Híjole, hermano, es que la palabra afirmar tiene muchas cosas bonitas, pero
Necesitamos ir más allá, hermano, no podemos detenernos. Y yo estoy seguro que el Señor, cuando el Padre del cielo y nuestro Creador nos habla, es porque como varones no hemos estado a la estatura. Discúlpenme, hermano, no hemos estado a la estatura. Nos hemos quedado solo con proveer, solo con amar, tal vez, solo con bendecir a los hijos, cubrir sus pecados, cubrir sus faltas. Nos hemos quedado con solo vivir con la amada. Nos hemos quedado solo con ir a la iglesia cuando tengo tiempo. Nos hemos quedado en la parte de no buscar aspiraciones mayores. Nos hemos quedado en la parte donde si nos sentimos desanimados, alimentamos el desánimo en vez de erradicarlo de nuestra vida. Viene un problema y se nos hunde nuestro estado emocional, cuando las emociones no tendrían que controlarnos, sino nosotros con el espíritu de dominio propio decirle: no vas a entrar en mí porque yo tengo un Dios que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y aplicamos la palabra que me fortalece. Y usted no puede ser debilitado porque sus convicciones son firmes y están afirmadas en Dios. Pero ¿dónde nos hemos quedado, hermanos? ¿En qué nivel nos hemos quedado realmente? ¿Cuándo fue que abandonamos al Señor? ¿Cuándo fue? O ni siquiera nos hemos acercado a Él, ya ni siquiera lo abandonamos, ni siquiera lo hemos buscado. Si usted quiere que su familia retorne, porque dice la palabra que puede retornar al punto de donde uno fue desviado. Si usted quiere que su familia retorne y que todo salga bien, es momento de reafirmar nuestro compromiso con el Señor. No podemos seguir caminando igual. Primera de Pedro, creo que sí es 5:10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Ay, hermano, hay tanta tela de donde cortar. Señor, nos tiene que hacer fuertes. Y luego lo que menos tenemos es fuerza, hermanos. A veces hay cansancio, desánimo, pero el Señor dice aquí en esta versión, los restaurará. Si usted no confía en el Señor, yo le puedo decir que es un Dios de restauración. Y en la casa que usted está, se restauran familias firmes y estables, aquellos que no se mueven. Afirmar, miren, nuestra hermana Jessie nos puso aquí algunos significados de afirmar: adornar, afirmar, alistar, amonestación, apercibir, armar, arreglar, asegurar, designar, disponer, encaminar, enderezar. Mire lo que le estaba diciendo, si hay que volver al principio, a enderezar nuestros caminos, hermano. No es tarde todavía, mientras el Señor no venga todavía estamos a tiempo. Permanecer, preparar, proveer, quedar recto, reparar, restablecer, seguro y sinceridad. Híjole, hermano, sí necesitamos volver al punto de encuentro, como decía nuestro hermano Arturito, al punto de partida, porque el Señor viene por una iglesia madura, hermanos, no con berrinches, no con inseguridades, no con orgullo, con altivez, con vanagloria, no con imprudencia, no con ira, no con dolor, no con agresión, no con debilidad, sino viene por una novia madura, aquella que sabe reaccionar ante la peor adversidad. Eso es lo que busca el Señor. También varones que sean fuertes, aún en la adversidad. Hermano, cuando más feo le sienta que le está yendo, usted confíe en el Señor y no deje que nada entre en su casa que no sea la presencia del Señor. Mira, aquí hay otras versiones. Creo que es mi hermana Rosario. Dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo nos perfecciona, afirme y fortalezca. Así fue la misma que nos compartió nuestro hermano Artur. Job 11, 13, 16. Pero si tú amas a Dios y le pides perdón, el arrepentimiento, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, híjole, hermano, ya nos pusieron más grande. Tú y tu familia, o sea, ya ni siquiera tú y los tuyos, tu manada, tu nación, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Imagínese, hermano, es lo que yo le decía. Cuando llegamos a la estatura de lo que Dios desea de nosotros como varones, entonces ya vivimos en la tranquilidad porque sabemos que nuestra familia está bien,
Y cuando le enseñamos a hacer lo bueno, ya vives en paz porque dices, hagan lo que hagan, digan lo que digan, actúen como actúen, siempre van a actuar con justicia, con verdad y no van a ser movidos por corrientes extrañas, sino que tanto les hemos enseñado la doctrina que viene de lo alto, la buena doctrina, y tú sabes que ellos en su futuro no se van a desviar ni a derecha ni a izquierda, pero hay tanto que ver, hermanos, pero bueno, miren, ya ni terminé. Pero de todo modo no se preocupe. Vamos a seguir hablando de esta palabra reafirmar en nuestra próxima sesión. Y si lo doy yo o si lo da nuestro pastor ya sabremos. Pero de todo modo vamos a seguir escuchando la palabra. Me siento agradecido con el Señor porque ahora que estoy de este lado, hermano, se lo puedo decir. Entiendo la carga que de repente nuestro pastor trae, la preocupación, ¿verdad? A veces viene la emoción, tal vez, las dificultades, el tiempo, todo puede suceder, pero permanecer fiel y permanecer y decir, yo tengo que continuar, como me sienta, como yo actúe, tengo que continuar. Y tenemos que seguir, hermanos, porque nuestra familia nos necesita, nuestros hijos nos necesitan. La iglesia lo necesita, amados varones. Necesitamos varones que se levanten, que sean fuertes, que sean dignos de honra, que también sean varones de honra, no solamente varones consagrados, sino que se reafirme nuestro corazón en la gracia, que la gracia viene de Dios y que nosotros podamos proveer, podamos tener la confianza y la seguridad de que Dios nunca nos va a abandonar. Esa es nuestra bendición y es por lo que estamos aquí, porque si no buscamos al Señor, no nos va a salir nada bien, pero si lo buscamos con un furor grande, el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Así que yo le doy gracias, hermanos, espero que podamos seguir reafirmando este tema, que podamos seguir realimentándonos los unos a los otros. Usted me enseña, yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Somos el cuerpo de Cristo, discípulos de lo alto, para poder enseñar la palabra de Dios. Y una manera de evangelizar es esta: poder escucharnos los unos a los otros las maravillas y las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que, Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, porque dentro de tus planes, Señor, está el que tú nos llamaste a nosotros, casa de deleite. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que en cualquier iglesia, Señor, hay dificultades, pero permanecer en casa de deleite ha sido un deleite, Padre, para mi vida. Gracias, Señor, porque puedo entender aún el pesar, Señor, de nuestro pastor, la responsabilidad de nuestro Padre, Señor. Que tú le puedas dar fuerza, Señor, que tú lo puedas restaurar, que tú lo puedas afirmar aún el doble de lo que ya lo es, Señor. Que esa gracia que tú has puesto en él, esa revelación que has puesto en él, caiga sobre nosotros, Señor. Que tú también, Señor, puedas traer a ese matrimonio, Señor, sabiduría, entendimiento, prudencia, fidelidad, Señor, porque hemos sido enseñados por buenos maestros, Padre, de permanecer, a pesar de la dificultad, permanecer. Porque el permanecer trae bendición, trae sanidad, trae aún medicina a los que estamos enfermos, Padre. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por mis hermanos. Yo bendigo a los que estuvieron y dedicaron el tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, porque a veces nuestra alma, nuestras ocupaciones son más fuertes que el poder servirte, el poder escucharte. Pero yo te doy gracias por mis hermanos que estuvieron muy participativos el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por la promesa que has cumplido en nosotros, Señor. Y que el día de mañana podamos dar testimonio de que no solamente fue una palabra que se dijo, sino que fue aquella palabra que regresó con un fruto digno de arrepentimiento para el pueblo que te ama, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, que pasen una excelente noche y recuerden que el Señor los llamó para hacer cosas grandes. Nos vemos, hermanos.